Hola, vamos a empezar con el curso de estadística que hacéis los industriales en la UNED. Veréis que este curso es muy amplio y empezaremos el primer tema con estadística descriptiva. Seguramente esta parte, que ya veréis que esta unidad es relativamente sencilla, la habéis trabajado en la ESO y algunos de vosotros en bachillerato. Cuando hablamos de estadística descriptiva, hablamos de un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos. Es, es verdad que en este caso, cuando hablamos de estadística descriptiva, no vamos a extraer conclusiones de una muestra. ¿Vale? En cambio, más adelante veréis que hablaremos de inferencia estadística y ahí sí que sacaremos conclusiones de nuestra población. Empezaremos hablando de unos conceptos básicos que son variables estadísticas, las definiciones y la clasificación. Y vamos a hablar de la diferencia entre población, muestra y individuo, que es lo mismo que unidad estadística. Cuando hablamos de la población, nos referimos a aquel conjunto de individuos que son objeto de un estudio. ¿Vale? Por tanto, sería el conjunto de individuos que son objeto de un estudio. ¿Vale? Es decir, podríamos decir que es el colectivo de individuos sobre los que queremos extraer alguna conclusión. Evidentemente, muchas veces no podemos trabajar con toda la población y lo que hacemos es recoger una muestra. Es importante, no entraremos en el caso, pero es importante saber encontrar esta muestra. Porque, por ejemplo, imaginad que mi estudio es saber cuántas materias han suspendido a final de curso los alumnos de primero de bachillerato de Cataluña. Nuestra población serían todos los alumnos que han hecho primero de bachillerato en Cataluña. Pero yo no puedo preguntar a todo el mundo. Entonces cogemos una muestra. Esta muestra, si suponer que la muestra es de 150 personas, pues yo tengo que saber preguntar a quién. Es decir, no voy a preguntar a 150 personas del mismo barrio pobre, por ejemplo, de Cataluña, de Barcelona, ¿vale? Sino que seguramente pues tendría que coger una proporción de estudiantes que sean de Girona, otros de Lleida, otros de Tarragona y otros de Barcelona. Y dentro de las capitales, pues podríamos escoger de diferentes barrios, ¿vale? Porque no es lo mismo si preguntamos a un barrio pues rico, en el que si a la misma que tienen problemas, pues ponen profesores particulares, que no a un barrio más pobre. Entonces, es importante saber coger la muestra. ¿Cómo definimos la muestra? Pues como hemos dicho, es un subconjunto de la población. ¿Vale? Nuestra muestra es un subconjunto de nuestra población. Es decir, es el subconjunto que hemos dicho de la población que se seleccionará con el objetivo de extraer más adelante información. Y por tanto, esta selección la tendremos que hacer con vista, con cuidado. Cuando hablamos de unidad estadística, es sinónimo de individuo, es cada uno de los elementos de la población. Cada uno de los elementos de la población. A mí me gusta más decir la palabra individuo, ¿eh? Sí que es verdad que como en el libro vuestro os han puesto unidad estadística, pues dejo esta palabra, ¿vale? Pero que sepáis que se reconoce muchas veces esto por individuo. Bueno, vamos a hablar ahora de caracteres y modalidades. Es decir, cada individuo de una población se puede estudiar según uno o varios caracteres, ¿vale? Es decir, cada individuo, cada unidad estadística, pues podemos estudiarlo según uno o varios caracteres. Podemos estudiarlo según uno o varios caracteres. Y cada uno de estos caracteres puede representar varias respuestas posibles y a esto le llamamos modalidades, ¿vale? Por tanto, son las respuestas posibles de estos caracteres. Son las respuestas
posibles de estos caracteres. Bueno, estas son definiciones básicas, pero vamos a entrar a las variables estadísticas y realmente su clasificación. Cuando hablamos de una variable estadística, nos estamos refiriendo a cada una de las características consideradas con el propósito de describir a cada individuo de la muestra. Y ahí, bueno, la clasificación podemos decir que puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. ¿Vale? Es decir, recordad que la variable estadística, como hemos dicho, es una de estas características consideradas con el propósito de describir a cada uno de los individuos de la muestra. Pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Fijaros, cuantitativas viene de cantidad, cualitativas viene de calidad. Por lo tanto, la diferencia entre uno y otro es que las cuantitativas las podemos medir, ¿vale? Son variables que podemos medir de alguna manera, cuantificar. En cambio, las cualitativas son aquellas que no podemos cuantificar, es decir, no podemos darle un valor numérico. Bueno, vamos a escribir lo que hemos dicho, ¿vale? Decimos que es cuantitativa, es una variable que puede tomar un valor que podemos medir. Por ejemplo, si yo quiero saber el número de hijos que tienen en la población española entre 25 y 35 años, ¿vale? Pues es una variable cuantitativa, porque yo cuando pregunte ¿cuántos hijos tenéis? El resultado, ¿no? Me van a contestar pues 2, 3, 4, sería cuantitativa. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el color favorito de una cierta población? Pues esto será una variable cualitativa porque no se puede medir. Siempre que hacemos estudios estadísticos acabamos cogiendo variables cuantitativas. Sí que es verdad que las cualitativas no las haremos en este curso, pero veréis que muchas veces las podemos cuantificar y les podemos dar un valor numérico para poder trabajar bien con esa variable. Pero nos centraremos sobre todo en las cuantitativas. Las cuantitativas podían ser de dos tipos. Podían ser discretas o podían ser variables estadísticas continuas. ¿Vale? Fijaros, cuando hemos dicho cuantitativa, hemos dicho aquella que se puede medir, por ejemplo, el número de hermanos, número de materias, el peso, la altura. Cualitativa es aquella que no se puede medir, por ejemplo, el sexo, la raza, el color de ojos, el grado de contaminación, etc. Dentro de cuantitativas es importante que sepáis diferenciar entre las discretas y las continuas. ¿Cuándo es una variable discreta? Pues una variable discreta es aquella que el número de valores posibles es finito, ¿vale? Es decir, si yo pregunto el número de hijos en las familias españolas, pues sería una variable discreta. ¿Por qué? Porque la persona me va a responder 2, 3, 4. Es decir, puede tomar un número finito o numerable. ¿Vale? Toma un número finito y se llama también numerable. Pero, ojo, porque cuando hablamos de un número finito, hablamos de un número finito y pequeño, ¿eh? Es decir, si la variable puede tomar valores finitos, pero entre 1 y 5000, pues esta ya la convertimos en una continua y lo que haremos es buscar intervalos de esa variable, ¿vale? Si un profesor, por ejemplo, puntúa unos exámenes con puntos enteros y yo pregunto la nota de esos estudiantes, esto será una variable discreta, porque tomará los valores 0, 1, 2 hasta llegar al 10. En cambio, si el profesor puede poner números decimales, entonces ya no consideremos que es una variable discreta, sino que hablaremos de variables continuas. Es decir, tendremos que es una variable continua si sus valores posibles pueden ser cualquiera en un intervalo. O sea, tenemos
muchos valores, vamos a ponerlo así, y lo que hacemos será agrupar en intervalos. ¿Vale? Pues el ejemplo que acabamos de decir, si el profesor puntúa números decimales, pues a la hora de hacer una tabla, pues por ejemplo pondré cuántos alumnos han sacado entre el 0 y el 2, cuántos entre el 2 y el 4, cuántos entre el 4 y el 6, entre el 6 y el 8 y entre el 8 y el 10. Es decir, lo que voy a hacer es agrupar estos valores. Ya veremos que cuando hablamos de variables continuas, para poder calcular y buscar medidas de dispersión o medidas de centralización, que lo haremos más adelante, lo que vamos a hacer es buscar las clases, ¿vale? Es decir, agruparemos en intervalos, que esto es lo que se llama clases, y para poder hacer cálculos, pues hablaremos de la marca de la clase, que será el punto medio de ese intervalo. Es decir, el ejemplo que hemos dicho, si tenemos unas notas de unos exámenes y agrupamos estos intervalos del 0 al 2, cuando yo tenga que hacer cálculos, la marca de la clase será un 1, que es el punto medio de este intervalo, y a partir de este 1, pues yo haré operaciones, ya lo veremos. ¿Vale? Por tanto, lo que se os tiene que quedar es que las variables estadísticas pueden ser cuantitativas, que se pueden medir, o cualitativas, que no se pueden medir, y dentro de las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discretas que toman un número finito o numerable de valores y continuas que toman muchos valores, ¿vale? Puede ser cualquier valor de un intervalo y lo que vamos a hacer es agruparlos. Por ejemplo, la estatura o la temperatura de un cuerpo. Bueno, vamos ahora a trabajar